Claudia Sheinbaum no eligió bajar el tono, eligió subirlo. El caso de los agentes de la CIA muertos en un accidente en Chihuahua podía haberse cerrado como una tragedia vial. Una nota incómoda y breve. Un expediente técnico perdido entre comunicados oficiales. Pero Sheinbaum tomó otra dirección. Confirmó que habría más investigación, más datos y más información pública desde el Gabinete de Seguridad. Y con esa decisión convirtió un accidente en una disputa política de alto voltaje. Porque la pregunta ya no era solamente cómo murieron esos agentes. La pregunta era mucho más grave: ¿qué hacían en México sin acreditación formal para operar? Ahí está el punto que cambia toda la historia. Según la información oficial, uno de los agentes ingresó al país como turista, sin permiso para realizar actividades remuneradas. El otro entró con pasaporte diplomático, pero ninguno contaba con autorización para participar en actividades operativas dentro del territorio mexicano. Ese detalle golpea directamente el nervio más sensible del Estado, la soberanía. Sheinbaum entendió que si el gobierno dejaba pasar el caso sin una respuesta firme, el mensaje sería peligroso. México aparecería como un país donde agentes extranjeros pueden moverse sin claridad, actuar sin autorización pública y quedar protegidos por el silencio diplomático. Por eso su primera jugada fue abrir el expediente, no enterrarlo. Y esa jugada obligó a todos a posicionarse. Washington tuvo que observar con cautela. La embajada estadounidense quedó dentro del proceso de revisión. Las autoridades locales de Chihuahua quedaron bajo presión y la oposición mexicana, especialmente Acción Nacional, quedó atrapada en una pregunta incómoda: si agentes extranjeros estaban operando sin acreditación, ¿quién lo permitió? Sheinbaum no se limitó a responder como administradora de una crisis. Respondió como una presidenta que quería fijar doctrina. Cooperación sí, subordinación no, coordinación sí, intervención no. Por eso, en sus eventos públicos, llevó el tema más allá del accidente. Recordó que México ya conoce el precio histórico de permitir que una potencia extranjera entre y decida. La última vez, dijo, el país perdió la mitad de su territorio. No era una frase improvisada, era una advertencia. A Estados Unidos le marcaba un límite, a la derecha mexicana le colocaba un espejo, y al país le planteaba una pregunta de fondo cuando la seguridad nacional se pone sobre la mesa. ¿Quién defiende realmente la soberanía? La presión sobre Claudia Sheinbaum no apareció de la nada. El conflicto explotó porque el caso de los agentes de la CIA llegó en un momento políticamente delicado para México, justo cuando la relación con Estados Unidos volvía a tensarse por el tema del narcotráfico, la seguridad fronteriza y las amenazas de intervención extranjera. Y Sheinbaum entendió algo muy rápido: si no controlaba la narrativa desde el inicio, otros la controlarían por ella. Por eso convirtió el debate en un tema de soberanía nacional. Mientras sectores de la derecha insistían en que México necesitaba una cooperación más agresiva con Washington, la presidenta comenzó a recordar públicamente lo que ocurrió cuando gobiernos anteriores permitieron una dependencia excesiva de Estados Unidos en temas de seguridad. No era solamente un mensaje histórico, era una comparación política directa, porque detrás del caso Chihuahua empezó a aparecer un viejo fantasma: la Iniciativa Mérida. Ese programa fue presentado durante años como una alianza estratégica contra el narcotráfico. Miles de millones de dólares llegaron desde Estados Unidos en entrenamiento, inteligencia y equipo militar. Pero el resultado dejó heridas profundas. Los homicidios crecieron, la violencia se expandió y el país terminó más militarizado sin resolver el problema estructural. Sheinbaum aprovechó esa memoria política. Cada vez que hablaba del tema, dejaba una idea muy clara: colaborar no es obedecer. Y esa diferencia era fundamental para construir su posición frente a Washington y frente a la oposición mexicana. Ahí es donde Acción Nacional comenzó a quedar vulnerable. Porque el gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campos, quedó bajo sospecha política después de revelarse la presencia irregular de los agentes. La discusión dejó de centrarse únicamente en los estadounidenses y empezó a dirigirse hacia las autoridades locales mexicanas. ¿Quién sabía que estaban allí? ¿Quién autorizó movimientos?
Existió coordinación informal, hubo omisiones deliberadas. La presión creció todavía más cuando Sheinbaum empezó a vincular el tema con una narrativa histórica de defensa nacional. En sus discursos recordó invasiones, golpes de Estado apoyados desde el extranjero y momentos donde México perdió capacidad de decisión frente a Estados Unidos. Pero no lo hacía solamente para despertar patriotismo. Lo hacía porque entendía el efecto político de esa narrativa en plena disputa interna. La presidenta estaba redefiniendo el conflicto. Ya no era únicamente un caso de seguridad. Ahora era una batalla entre dos modelos políticos, uno que defiende cooperación con límites y otro que, según Morena, estaría dispuesto a abrir demasiado la puerta a Washington. Y entonces apareció el elemento más peligroso para la oposición, el precedente, porque rápidamente comenzaron a resurgir ejemplos incómodos. Rápido y Furioso volvió a mencionarse en el debate público. Más de 2,000 armas cruzaron ilegalmente hacia México bajo supervisión estadounidense y terminaron alimentando la violencia criminal. El caso se convirtió en símbolo de una cooperación fallida. Sheinbaum utilizó ese antecedente con precisión. La idea era sencilla pero poderosa cada vez que México ha entregado demasiado control en temas de seguridad. El resultado ha sido más violencia, más armas y menos soberanía. Con eso buscaba blindarse políticamente frente a cualquier intento de presión externa. Pero mientras el conflicto internacional crecía, Sheinbaum tomó otra decisión estratégica: salir a recorrer el país. Y ahí ocurrió algo igual de importante. Durante un evento en Hidalgo, ciudadanos confrontaron directamente a la presidenta por la falta de médicos y medicamentos. El momento pudo convertirse en una crisis de imagen. Pero Sheinbaum eligió responder en público, escuchar las quejas y comprometerse ahí mismo a revisar personalmente la situación. Ese episodio reveló otra parte de su estrategia. Mientras la oposición intentaba instalar la idea de un gobierno desconectado de la realidad, Sheinbaum buscaba proyectar exactamente lo contrario: una presidenta que sale, escucha, recibe reclamos y responde frente a las cámaras. Porque entendía algo central en política: la percepción de cercanía puede ser tan importante como los resultados mismos. Y justo cuando parecía que el conflicto con Estados Unidos dominaría completamente la agenda, Sheinbaum empezó a mover otra pieza: usar la defensa de la soberanía para reforzar también su imagen interna de liderazgo. Pero esa jugada todavía iba a escalar mucho más. El problema para Claudia Sheinbaum era que el conflicto ya no podía quedarse únicamente en el terreno diplomático. Porque mientras el gobierno mexicano endurecía el discurso sobre soberanía, desde Estados Unidos comenzaban a surgir voces que empujaban exactamente la narrativa contraria: más intervención, más presión y más presencia militar. Y ahí fue donde el choque político explotó de verdad. Congresistas estadounidenses empezaron a impulsar propuestas para autorizar el uso de fuerza militar contra cárteles en territorio mexicano. Donald Trump volvió a insistir públicamente en la posibilidad de enviar tropas. Y aunque esas declaraciones no eran nuevas, el contexto ahora era diferente, porque coincidían con el caso Chihuahua. Eso convirtió el accidente de los agentes de la CIA en algo mucho más grande. Ya no era un incidente aislado. Era parte de una disputa internacional sobre quién debe controlar la estrategia de seguridad dentro de México. Sheinbaum reaccionó rápido. Su respuesta fue frontal: la soberanía no se negocia. Esa frase se convirtió en el eje de toda la narrativa del gobierno. No solamente servía para responder a Trump, también funcionaba como un mensaje interno contra la oposición mexicana, especialmente contra quienes defendían una coordinación mucho más agresiva con Washington. La presidenta entendió que había una oportunidad política. Si lograba presentar a Morena como el bloque que defiende la independencia nacional frente a presiones externas, podía colocar a la derecha en una posición extremadamente incómoda, porque entonces Acción Nacional empezaría a verse como el partido dispuesto a aceptar mayor intervención estadounidense, y ahí comenzaron las comparaciones históricas. El gobierno recordó nuevamente la iniciativa Mérida, recordó Rápido y Furioso, recordó cómo miles de millones de dólares, operaciones encubiertas y cooperación militar terminaron dejando más armas, más violencia y más poder para los grupos criminales.
La narrativa era clara. No estamos rechazando cooperación, estamos rechazando subordinación. Pero mientras Sheinbaum elevaba el discurso nacionalista, apareció otro frente todavía más explosivo: Donald Trump. Porque después del atentado ocurrido en Washington, el presidente estadounidense empezó a utilizar políticamente el incidente. Su popularidad atravesaba momentos difíciles. Las críticas crecían. Y de pronto apareció un episodio de alto impacto mediático que volvió a colocarlo en el centro de la atención mundial. Ahí comenzaron las sospechas. No necesariamente sobre el atentado en sí, sino sobre cómo estaba siendo utilizado políticamente. Trump empezó a hablar de vulnerabilidad, de amenazas y de la necesidad urgente de fortalecer infraestructura de seguridad en la Casa Blanca. Incluso vinculó el incidente con la construcción de un nuevo salón altamente protegido. Y eso levantó preguntas. ¿Por qué relacionar un ataque armado con una obra arquitectónica? ¿Por qué convertir una crisis de seguridad en argumento político para acelerar proyectos que antes enfrentaban resistencia? El debate explotó en medios y redes. Mientras tanto, Sheinbaum tomó una posición completamente distinta. Fue una de las primeras líderes internacionales en condenar la violencia y expresar solidaridad hacia Trump y Melania. Lo hizo rápido, con prudencia y sin intentar sacar ventaja política inmediata. Esa decisión también fue estratégica, porque le permitió mostrarse como una jefa de Estado responsable, mientras otros actores radicalizaban el discurso. Y justamente ahí apareció una figura que terminó elevando todavía más la atención: Simón Levy. Sus declaraciones incendiaron el ambiente. Afirmó sin pruebas que si algo le ocurría a Trump, los responsables serían López Obrador y Claudia Sheinbaum. Incluso llegó a insinuar vínculos directos entre el gobierno mexicano y cárteles criminales. La reacción fue inmediata, porque las acusaciones aparecían justo cuando el gobierno mexicano reportaba miles de detenidos, decomisos masivos de droga y cientos de laboratorios clandestinos desmantelados en distintos estados del país. Y entonces Sheinbaum encontró otra ventaja política. Mientras sectores de ultraderecha lanzaban teorías extremas y acusaciones sin evidencia, el gobierno podía responder con cifras, operativos y resultados concretos. Eso permitía presentar a sus adversarios no como críticos sólidos, sino como actores desesperados intentando construir caos político. Pero el conflicto ya había entrado en otra etapa, porque ahora no solamente se discutía soberanía, se discutía quién controla la narrativa continental sobre seguridad, narcotráfico y poder político. Claudia Sheinbaum sabía que el verdadero riesgo no era únicamente la presión de Estados Unidos. El verdadero riesgo era perder el control político de la narrativa dentro de México. Por eso su estrategia empezó a moverse en varios niveles al mismo tiempo. Mientras defendía públicamente la soberanía frente a Washington, también comenzó a construir otra imagen, la de una presidenta que sí enfrenta los problemas internos cara a cara. Y ahí entró el tema de salud pública, medicamentos y atención ciudadana. Porque Sheinbaum entendió algo fundamental. Si el gobierno quería sostener un discurso fuerte hacia el exterior, primero necesitaba legitimidad hacia adentro. El episodio en Hidalgo mostró exactamente cómo funciona esa lógica política. Durante un evento público, ciudadanos reclamaron directamente por la falta de médicos y medicamentos. Las cámaras grabaron el momento. El riesgo era enorme. En otros gobiernos, una escena así podía convertirse en un símbolo de desconexión, arrogancia o incapacidad. Pero Sheinbaum eligió otra ruta. No se molestó. No evitó el reclamo. No mandó callar a nadie. Respondió frente a todos: para eso estamos. Esa frase tuvo mucho más peso político de lo que parecía. Porque no solamente contestaba una queja médica, reafirmaba una idea central del obradorismo: los funcionarios públicos son servidores, no figuras intocables. Y Sheinbaum utilizó ese momento para reforzar justamente esa narrativa. Ahí aparece una de las claves de su estrategia: convertir cada conflicto en una oportunidad de contraste político. Mientras ella escucha reclamos en la calle, la oposición queda retratada como una élite distante.
Mientras ella promete revisar hospitales personalmente, sus adversarios aparecen defendiendo estructuras burocráticas o atacando desde redes sociales. La construcción de imagen no era accidental. Sheinbaum necesitaba demostrar que su gobierno podía mantener firmeza internacional sin perder contacto con los problemas cotidianos de la población. Porque sabía que el desgaste político no siempre llega por las grandes crisis geopolíticas. Muchas veces llega por algo más simple, una medicina que no aparece o un doctor que no está. Por eso decidió hablar públicamente del tema. Reconoció faltantes, admitió problemas logísticos, explicó retrasos con proveedores, pero al mismo tiempo mostró cifras de distribución de medicamentos y avances en el sistema de salud. Esa combinación era importante. No negar completamente el problema, pero tampoco permitir que la oposición monopolizara la narrativa del fracaso. Y ahí ocurrió algo políticamente interesante. La presidenta empezó a utilizar incluso las críticas ciudadanas como parte de su legitimidad, porque cada reclamo público reforzaba la idea de que ella sí sale, sí escucha y sí recibe presión directamente del pueblo. Eso genera una diferencia poderosa frente a gobiernos percibidos como encerrados en oficinas. Pero mientras Sheinbaum fortalecía su posición interna, también analizaba cuidadosamente lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos con Donald Trump. Porque veía un patrón. Cada crisis alrededor de Trump terminaba convertida en combustible político. El atentado disparó nuevamente su exposición mediática. El discurso de vulnerabilidad aumentó la tensión pública, y el presidente estadounidense comenzó otra vez a posicionarse como un líder bajo amenaza constante. Ahí Sheinbaum actuó con mucha cautela. No cayó en provocaciones. No alimentó teorías conspirativas. No utilizó el atentado para confrontar directamente a Washington. En cambio, se colocó en una posición institucional y prudente. Esa moderación tenía lógica estratégica. Mientras personajes como Simón Levy o sectores ultraderechistas lanzaban acusaciones extremas contra Morena, Sheinbaum evitaba verse atrapada en una guerra de declaraciones descontroladas. Prefería proyectar estabilidad, y eso le permitía contrastar, porque cuanto más radicales se volvían algunos discursos opositores, más podía ella presentarse como la figura racional en medio del caos político. Ese equilibrio era fundamental. Defender soberanía sin romper completamente con Estados Unidos. Mantener firmeza sin parecer temeraria. Responder a la oposición sin caer en desesperación mediática. Pero había otro elemento todavía más importante detrás de toda la estrategia. Sheinbaum entendía que el verdadero terreno de disputa no era solamente la seguridad ni la diplomacia. Era la percepción de liderazgo. Y en política moderna, quien controla la percepción, controla gran parte del poder. Por eso cada aparición pública, cada recogido, cada respuesta y cada confrontación terminaban integrándose dentro de una narrativa más amplia, la construcción de una presidenta fuerte, cercana y capaz de resistir presión externa e interna al mismo tiempo. El problema para sus adversarios era que, mientras intentaban golpearla desde varios frentes, muchas veces terminaban reforzando exactamente la imagen que Sheinbaum quería proyectar. Y eso empezaba a tener consecuencias mucho más grandes de lo que parecía al inicio del conflicto. A medida que el conflicto escalaba, Claudia Sheinbaum empezó a obtener algo todavía más valioso que el control de la narrativa. Empezó a obligar a sus adversarios a jugar dentro de su terreno político. Y eso cambió completamente el tablero. Porque mientras la oposición insistía en atacar al gobierno con discursos sobre inseguridad, crisis institucional o vínculos criminales, Sheinbaum respondía colocando el debate en otra dimensión: soberanía, Estado y legitimidad democrática. Eso le daba ventaja, especialmente porque muchos de sus críticos comenzaron a caer en excesos que terminaron debilitando su propia credibilidad. El caso de Simón Levy fue el ejemplo más evidente. Sus acusaciones contra Sheinbaum y López Obrador no llegaron acompañadas de pruebas, investigaciones ni evidencia verificable. Llegaron como publicaciones explosivas en redes sociales. Y ahí el gobierno encontró una oportunidad política enorme. Porque mientras los sectores más radicales hablaban de conspiraciones y supuestos vínculos criminales,
La administración federal mostraba cifras concretas: miles de detenidos, toneladas de droga decomisadas, armas aseguradas y laboratorios clandestinos desmantelados. Ese contraste era estratégico. La intención no era solamente defenderse, era proyectar una imagen muy específica: un gobierno que actúa mientras sus adversarios gritan. Y eso empezó a tener efecto. La narrativa de que Morena protegía al crimen organizado comenzó a enfrentar un problema complicado. Cada operativo federal, cada decomiso y cada captura debilitaban la lógica de quienes acusaban al gobierno de complicidad absoluta. Sheinbaum aprovechó ese momento con inteligencia política. En lugar de responder emocionalmente a cada acusación, dejó que las cifras hablaran por ella. Mientras más exageraban ciertos actores opositores, más fácil resultaba para el gobierno presentarlos como desesperados o desconectados de la realidad. Pero la presidenta entendía que el verdadero desafío todavía no había terminado, porque el tema de seguridad en México nunca desaparece completamente. Por eso comenzó a reforzar otra idea clave: el Estado debe mantener el control sin entregar el país a intereses extranjeros. Ese mensaje no iba dirigido únicamente a Washington. También iba dirigido a sectores internos que empezaban a pedir medidas mucho más extremas. Ahí volvió a aparecer Donald Trump. Sus declaraciones sobre enviar tropas a México y endurecer acciones contra los cárteles terminaron beneficiando indirectamente a Sheinbaum, porque cada vez que Trump elevaba el tono, la presidenta mexicana podía reposicionarse como defensora de la independencia nacional, y eso fortalecía su liderazgo interno, especialmente entre sectores nacionalistas que históricamente reaccionan negativamente ante cualquier insinuación de intervención estadounidense. La presidenta convirtió esa tensión en una herramienta política. No necesitaba confrontar diariamente a Trump, bastaba con recordar una idea central: México coopera, pero no acepta subordinación. Esa frase empezó a funcionar como un eje ideológico de su gobierno. Y mientras todo eso ocurría, otro fenómeno comenzó a hacerse visible. La oposición perdió capacidad para imponer agenda. Durante meses, temas como medicamentos, salud pública e inseguridad habían sido utilizados constantemente para golpear al oficialismo. Pero Sheinbaum logró alterar parcialmente esa dinámica al exponerse públicamente, aceptar reclamos y responder directamente frente a las cámaras. Eso redujo el impacto de muchos ataques, porque cuando un gobierno niega problemas, cualquier denuncia se vuelve devastadora. Pero cuando una presidenta reconoce fallas, promete soluciones y aparece recorriendo hospitales o comunidades, el efecto político cambia completamente. Sheinbaum entendió perfectamente esa diferencia. Por eso insistía en salir al territorio, porque sabía que gobernar desde oficinas puede aislar a cualquier administración de la percepción real de la ciudadanía. Y también sabía que escuchar reclamos públicamente podía ser incómodo, pero políticamente útil. Ahí estaba una parte central de su estrategia: construir autoridad no solamente desde el poder institucional, sino desde la exposición directa. Mientras otros políticos buscan blindarse del contacto ciudadano, ella intentaba convertir ese contacto en legitimidad política. Y poco a poco el escenario empezó a modificarse. El caso Chihuahua ya no era únicamente un accidente con agentes extranjeros. Ahora era el símbolo de una disputa mucho más profunda sobre el rumbo del país, la relación con Estados Unidos y el modelo de liderazgo que dominará México en los próximos años. Porque al final del conflicto apareció una pregunta mucho más grande. ¿México quiere un gobierno que coordine con Washington desde la dependencia o un gobierno que negocie desde la autonomía? Sheinbaum apostó claramente por la segunda opción. Y esa decisión, correcta o equivocada, ya empezó a redefinir el equilibrio político dentro y fuera del país. Claudia Sheinbaum entendió algo que muchos gobiernos descubren demasiado tarde en política: las crisis nunca son solamente crisis, también son exámenes de liderazgo. Y durante este conflicto decidió asumir el riesgo completo. Pudo bajar el perfil del caso Chihuahua. Pudo tratar el tema de los agentes de la CIA como un expediente diplomático incómodo y silencioso. Pudo evitar confrontaciones sobre soberanía para no tensar la relación con Washington. Pero eligió exactamente lo contrario.
¿Eligió convertir el caso en una línea política? Porque sabía que detrás del accidente existía algo mucho más grande, la disputa sobre quién define los límites del poder dentro de México. Por eso insistió tanto en una idea: cooperación sí, subordinación no. Y esa frase terminó funcionando como el centro de toda su estrategia. Mientras Estados Unidos aumentaba la presión sobre el tema de seguridad, Sheinbaum buscó proyectar firmeza sin romper relaciones. Mientras la oposición hablaba de crisis y debilitamiento institucional, ella respondió recorriendo estados, escuchando reclamos y exponiéndose directamente frente a la ciudadanía. Ahí construyó su narrativa. No como una presidenta encerrada detrás de discursos técnicos, sino como una figura que intenta mantenerse cerca del conflicto real, incluso cuando el conflicto resulta incómodo. Y eso tuvo consecuencias políticas importantes, porque muchos de sus adversarios terminaron atrapados en posiciones extremas, algunos defendiendo una intervención extranjera cada vez más agresiva, otros lanzando acusaciones sin pruebas, otros apostando por narrativas de caos permanente. Mientras tanto, Sheinbaum avanzaba sobre otro terreno, el de la estabilidad. Esa diferencia empezó a marcar el ritmo del debate nacional. Cada vez que Trump endurecía el discurso, la presidenta podía reforzar su imagen de defensa nacional. Cada vez que sectores radicales exageraban acusaciones, Morena respondía con operativos, decomisos y cifras oficiales. Y cada vez que surgía una crítica ciudadana interna, Sheinbaum intentaba convertirla en una demostración de cercanía política. Nada de eso garantiza automáticamente el éxito. México sigue enfrentando enormes problemas de seguridad, salud y violencia. El sistema todavía tiene fallas profundas. La presión internacional continuará creciendo. Y la relación con Estados Unidos seguirá siendo uno de los desafíos más delicados para cualquier gobierno mexicano. Pero hay algo que este conflicto dejó completamente claro. Sheinbaum ya definió el tipo de liderazgo que quiere construir. Un liderazgo que utiliza la soberanía como eje político. Un liderazgo que intenta resistir presión externa sin romper completamente con Washington. Y un liderazgo que busca convertir cada crisis en una prueba pública de autoridad. Ahora la gran pregunta es otra. ¿Hasta dónde podrá sostener ese equilibrio cuando la presión internacional aumente todavía más? Porque el caso Chihuahua probablemente no fue el final de nada. Tal vez apenas fue el comienzo de una disputa mucho más grande sobre seguridad, poder y autonomía en América Latina. Y Claudia Sheinbaum ya decidió de qué lado quiere quedar en esa historia.